Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Muy bien, vamos a irnos en la palabra del Señor a Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Es el versículo lema de esta serie de estudios bíblicos. Esta es la segunda parte de este estudio bíblico de a cuál Cristo es el que tú sigues. Yo espero que haya sido y sea de bendición para sus vidas. Y bueno, viene cargado de muchas cosas. ¿A cuál Cristo tú sigues? Conociendo a Jesús. Es el estudio que estamos llevando. Y bueno, viene con muchas cosas más. Así es que vamos a empezar. No hay tiempo que perder. Y lo invito a que tenga la palabra de Dios ahí lista en mano y que pueda anotar lo que quiera anotar para los que les gusta apuntar. Y bueno, que tenga un corazón abierto, dispuesto para aprender y recibir de lo que hoy Dios quiere hablarte y de lo que hoy Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y dice así la palabra de Dios en Colosenses. Dice así: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice también el verso 20, lo voy a bajar por aquí para que lo podamos ver, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la preciosa sangre de Cristo Jesús que se derramó en la cruz. Bien, bueno, gloria a Dios. Conociendo a Jesús, ¿cuál es el Cristo al que tú sigues? A ese Cristo al que tú dices servir. Y es que saben, a veces, o sea, como les decía en la primera parte de estas dos partes de este mensaje, de este estudio bíblico, nosotros fácilmente decimos servir al Señor, decimos amar a Jesús, decimos buscar de Él, tener una relación con Él, pero sabemos y entendemos de qué se trata realmente, quién es Él, quién es Jesús, y es una pregunta que usted debería saber, es una pregunta que usted debería contestársela. Muchos tal vez les pregunta y lo que contestan inmediatamente es: bueno, Cristo es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y esa es esta pues, lo que básicamente se dice, pues, en la fe cristiana, ¿verdad? Pero, ¿quién es Jesucristo más allá de eso realmente? ¿Verdad? Porque Jesucristo es muchas cosas, representa muchas cosas, y pudimos ver la vez pasada que la palabra de Dios nos enseñó que Jesús amaba el compartir con las personas, amaba la comunión, amaba el compartir con gente. Jesús no despreciaba ni desvalorizaba a las personas, sino que las amaba a todos por igual, y era el que más bien compartía con aquellos cobradores de impuestos, con los leprosos, era aquel que estaba con aquellas personas que para la sociedad eran consideradas personas prácticamente inservibles o de bajo perfil en sociedad. Jesús estaba y compartía con ellas. Jesús nos enseñó en su palabra a que no hay que hacer acepción de personas y que a todos Él nos ama por igual, aún sin importar nuestros errores. Pero que nos invita a dejar ese error, así como lo hizo con muchas personas en la Biblia. A muchos los amó, con muchos compartió, pero a muchos, claro que los instruyó, los exhortó y les dijo: vete y no peques más. A uno de ellos, por ejemplo, y le dice: no lo hagas más, no cometas ese error, ¿verdad? Jesús nos ama, no ama al pecado, pero nos ama. Jesús también, por otro lado, pudimos aprender que Él todo lo tenía bajo control, que todo lo que Él hace es perfecto, que no se equivoca,
que Jesús nunca vino a improvisar, que Él se preparó, que desde pequeño Él iba a los templos, desde niño Él mostró interés por las cosas de Dios, que un día sus padres de la tierra, hace más de 2000 años atrás, cuando Él estuvo aquí en el mundo, lo buscaron y lo encontraron en los templos predicando. Él mostró esas ganas, esa pasión, ese deseo de estar en las iglesias, de hablar de su Padre Celestial que lo envió, porque otra cosa que también pudimos ver de Jesús en la prédica pasada fue acerca de que Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Nunca se salió de eso. Jesús dijo, yo aquí vine a hacer la voluntad de mi Padre, que el que me ha enviado para ustedes, para con vosotros. Y lo que no sabíamos como seres humanos en ese momento y hasta hoy en día, gracias a Dios podemos entender, y es algo que tenemos que recordar, es que esa voluntad de su Padre era que Él mismo padeciera por usted y por mí. Él era entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo primogénito, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario. También hablamos de un libro, ¿verdad? De un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, que él escribió, en donde habla que el ser humano es como un Dios, que el ser humano es capaz de hacer lo que a él se le ocurra, que el ser humano es casi, ¿verdad?, en Dios a la figura del ser humano, pero que el ser humano no sería nada sin Dios. Que el ser humano, nosotros como seres humanos necesitamos de Dios, necesitamos de la provisión de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios, que cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos es porque Dios así lo quiso, porque Dios nos ayudó, porque no podemos respirar, no podríamos existir, no podríamos hacer nada si no fuera porque Dios así lo quisiera, porque todo lo que Dios lo hace perfecto y lo hace en su voluntad. Dios permite lo que Él quiere permitir, y si algo Dios no quiere que sea permitido, no va a ocurrir, punto. Dice que ni una sola hoja de un árbol se puede mover. El agua puede ser derramada si no es porque Dios no lo quiere, si no es porque Dios no lo permite. Así es que, empezando por ahí, vamos a continuar hoy entonces. El Señor nos dio, pues, una descripción grande, y es que saben, bueno, yo estoy fascinado a mí, bueno, yo no sé usted, pero yo no sé si usted ama estudiar la palabra de Dios, pero yo lo predico con estas ganas y este amor, porque la verdad es que yo amo hablar de Dios y aprender de lo que la palabra me enseña. Cuando me estaba preparando para hacer esta segunda parte, sabe, yo estaba leyendo la palabra de Dios en Mateo 24, y me encuentro con el versículo de Mateo 24, Mateo capítulo 24, verso 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Oiga el cuidado que nosotros tenemos que tener, y por eso es que muchos se preguntan, ¿para qué yo necesito entender quién es Cristo realmente? ¿Para qué necesito entender quién es Jesús en mi vida? Bueno, ahí está la respuesta. Nosotros necesitamos estar alertas como iglesia, hermano. Necesitamos estar alertas como hijos de Dios, y necesitamos entender quién es Él realmente. Para que cuando llegue alguien a decir ser Cristo, a decir ser el Mesías, a decir ser el enviado, estemos alerta y nos demos cuenta de que eso no es cierto, porque Él vino hace más de 2000 años atrás, y que no es más que simple y sencillamente un falso profeta, un falso Cristo, que el mismo Cristo verdadero, Dios de la palabra, nos predicó que iban a venir en estos tiempos, y han llegado. ¿Cuántos ya han escuchado a infinidad de personas diciendo, ay, yo soy, hay un montón de gente en otros países que están haciendo hasta milagros, señales y predican y se saben libros, ¿verdad?, de religión y demás, y dicen ser Mesías, dicen ser el Salvador, dicen ser aquel prometido, y mucha gente lastimosamente se lo cree. En nuestro día hay muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Ellos han existido en la iglesia desde el principio hasta ahora, sigue habiendo. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se está interesando por el evangelio, hay gente que se está interesando por las cosas de Dios, y tenemos que saber predicar ese verdadero evangelio, esa palabra verdadera de Dios, predicar a un Cristo que es el Cristo, que realmente la palabra, la Biblia, que es la guía, que es nuestro manual de vida, nos enseña realmente, porque todo se deduce ahí. Se deduce a ese libro, que es el libro más importante, más necesario y más, realmente atribuyente para el hombre, podríamos decir, que Dios ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo, al cual usó, por supuesto, sí, a hombres que escribieron este libro, ¿verdad? Pero inspirados por la revelación del Espíritu Santo. No fue escrito por cualquier persona, mi amado hermano. La palabra de Dios habla verdad pura. Habla de Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Habla de sencillo, de cómo debemos vivir una vida de agrado para Dios.
vea, de todo lo que usted necesita, cualquier duda o pregunta, cualquier situación que usted tenga, vaya a la palabra de Dios, ahí está la respuesta, ahí está todo. Hermano, no hay nada que haga falta, todo está en la palabra de Dios. Y en el día de Pablo, en la palabra de Dios en Pablo, algunos falsos maestros, algunos de esos falsos profetas enseñaron falsos conceptos acerca de Jesús. Hablaban de un Jesús que no era el Jesús que realmente la palabra de Dios nos predica y nos enseña. Y por esta razón es que Pablo escribió su carta en Colosenses, como lo pudimos leer, ¿verdad? En Colosenses 1:15, a donde él nos enseña, o sea, la misión de él es enseñar cuáles son las verdades de Jesucristo, son esas verdades de Cristo. La carta de Colosenses tiene mucho valor para nosotros también porque es muy importante, ¿saben? Que nos podamos dar cuenta de cuál es esa verdad que está en la Biblia acerca de Jesucristo, acerca de Jesús. Entonces, de ahí poder entender quién es Él. Porque como les decía al principio, la mayoría de los cristianos responden inmediatamente y dicen, bueno, Cristo es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Confesión básica de la fe cristiana. Cuando usted está conociendo al Señor, cuando le dicen a usted que si le gustaría hacer la oración de fe, los que ya lo han hecho, ¿verdad? Y repiten esas palabras. Ahora, nuestro texto se encarga de contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo realmente? Y bueno, ya pudimos ver unas pequeñas partes de tanto de lo que Él es, porque abarcar lo que Él es mucho y no alcanzaría ni siquiera con estas dos partes en las que se dividió esta prédica. No alcanzaría. Realmente yo se lo voy a decir prácticamente, pero imposible poder definir tanta grandeza, tanta significado que Él tiene, de lo que Él es, de lo que representa para nosotros, de lo que representa para el mundo. Y una de las primeras cosas también importantes que vamos a ver hoy en esta segunda parte es que Jesucristo, bueno, es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra imagen? Bueno, esta palabra significa una reproducción auténtica o una precisa semejanza de Dios. Según lo dice esta definición que encontré por acá, dice que se usa la palabra imagen para la figura de un gobernador, ¿verdad? Según un diccionario de la Real Academia Española, impresa en una moneda, etcétera, etcétera. Es figura de algo en representación. Listo, creo que está claro, ¿verdad? Marcos 12:16 habla de esto también. Veo para una estatua o algo que reproduzca las características como tal de una persona o algo, ¿verdad? Pues propiamente. Ahora, la palabra imagen también significa dos cosas. Uno, significa que Cristo es una representación de Dios y que Cristo es una manifestación de Dios. Cristo, mi amado hermano y amigo, es la auténtica semejanza de Dios que los hombres, vea, de verdad, nunca han visto jamás, y que gracias a Dios podemos tener esa oportunidad tan hermosa de acercarnos a Él, de conocerlo a Él, porque nunca vamos a terminar de conocerlo a Él, porque de verdad nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero la idea es que en lo que estamos aquí en el mundo podamos buscar tener una relación con Él, porque como siempre he dicho, más que una religión es una relación con Dios, porque no se trata de ir y levantar las manos. Tal vez usted puede ir a una iglesia, usted puede adorar, levantar sus manos, abrir su boca, cantar y orar fuerte hasta que se quede sin voz. Pero realmente es algo que usted está haciendo de corazón. Usted está yendo y usted está esperando que Dios lo toque, que Dios haga algo en usted. Usted está abriéndose para Dios. Usted está humildemente entregando esas cosas y esas cargas al Señor. Que eso es lo que deberíamos revisar. Porque entonces ahí es cuando en lugar de relación se convierte en una religión. Cuando empezamos a ir porque es que de ahí la gente va a domingos a un culto. Entonces, ¿cómo yo no voy a ir a un culto el domingo? Y pues se trata de algo mucho más allá que de solamente de asistir como tal. Entonces, Cristo es esa semejanza de Dios como Padre, un Padre verdadero, un Padre fiel, un Padre hermoso que amó a sus hijos y que nos ama. Es la revelación de Dios en Cristo, pues no era una revelación parcial, era la revelación completa. Y la palabra de Dios dice también en Colosenses 2, versos del 9 al 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios y vosotros estáis completos en Él. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto o no? Amén. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así como somos semejantes a Él, también el Hijo, Jesucristo, Dios como tal, porque aquí es entender a Jesús y también de paso entender a Dios, porque recordemos que son tres en uno. Eso lo expliqué en la prédica pasada, ¿verdad?
más o menos por encima, no entré mucho en detalle en eso, ya solo lo hemos hablado, ¿verdad? Y lo podemos hablar también en otro mensaje, otro día, para otra ocasión, pero, ¿verdad? Está el Padre Dios, está el Hijo Jesús y está el Espíritu Santo, una santa Trinidad de Dios que al final son uno solo, pero también es un poder tan grande que pueden dividirse. Así como fue en ese momento. Así como lo fue cuando Jesús vino a la tierra y el Padre que estaba en los cielos. Y el Espíritu Santo que luego viene a morar cuando Jesús asciende al cielo y nos deja el Espíritu, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña. En Él está todo lo que es la deidad de Dios como tal. La gente considera que Jesús, ya Jesús propiamente como humano, que vino hace más de 2000 años, fue un humano y ya, que murió y que eso que dicen que resucitó es falso. Pues déjeme decirle que así no es. Ni Mahoma, ni Buda, ni cualquier otro Dios ha podido resucitar de una tumba como Dios lo hizo, como Jesús lo hizo. Y ahí está la ciencia, y ahí está cualquier cosa que da credibilidad de eso, y ahí está la tumba vacía. ¿A dónde está el cuerpo? Ahí está, no hay nada, no hay nada. Podemos ver el poder de Dios. Él fue el único que pudo vencer a la muerte. Que tiene tanto poder que ni aun Satanás, también hablamos de eso, de que Satanás tiene un cierto poder, por supuesto que lo tiene, pero que inclusive para hacerle algo a alguien tiene que pedirle permiso a Dios, porque el poder de Dios es tan grande y va más allá que cualquier cosa, que hasta él depende de Dios para muchas cosas. O sea, imagínense, qué tremendo. Un día una muchacha me dice, yo amo a Jesús, pero tengo miedo del Padre. Y yo me quedé así como, ¿verdad? Y bueno, la dejé a ella, que Jesucristo es Dios, ¿verdad? O sea, yo me quedé pensando cuando ella me dijo eso, y yo decía en mi mente, bueno, que decía, es que Emanuel, bueno, Dios con nosotros, como dice la palabra, ¿verdad? Para que me entiendan, yo le mostré a ella en la Biblia donde Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que eso está en Juan 14:6, creo que es Juan 14:8, por ahí, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, también por ahí en Juan 14:11, sí, creo que 11, ajá, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, ¿verdad? Crean en mí, en cuanto les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, crean en mí, en estas palabras. O sea, lo que está diciendo Jesús es, el Padre está en mí, yo soy su Hijo, yo estoy en Él, somos uno solo. O sea, como que Jesús nos trata de dar a entender eso, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a ella y yo le decía, no, o sea, es un tema de amar a Jesús y tanto tenerle miedo al Padre como tenerle miedo a Él y no un miedo de que me esconda porque, uy, no, que no me vea, no, un miedo, se habla de un miedo de respeto, de reverencia, de que si usted sabe que hay algo que no debe hacer, que no es correcto, no lo hace porque usted sabe que Dios lo ve desde lo alto, porque usted sabe que a Dios no se le escapa nada. Entonces, ¿verdad? Bueno, y dijo el Señor también, yo le decía a esta muchacha, ¿verdad? También Dios dice en su palabra, yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Y yo le decía a esta muchacha, así es que si tienes el deseo de ver a Dios realmente, tienes que mirar a Jesús porque Él es Dios. De hecho, le decía yo a ella, la palabra de Dios dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de su Hijo Jesús. Jesucristo es la imagen del Dios invisible cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora ya no lo vemos, pero sabemos que Él está, que está allá en lo alto, en el trono, a la diestra del Padre. En Colosenses 2:9, Pablo utiliza una palabra que, si usted se fija, es la palabra plenitud. La palabra plenitud significa pleroma, ¿verdad? O sea, se puede decir, traducir también como pleroma. ¿Qué significa? Bueno, plenitud, totalidad. Entonces, Cristo es la revelación plena y final de Dios en tal medida que no es necesario añadir nada más. Cristo es supremo y suficiente para la vida. Es así de sencillo, es la totalidad. Mire, si hay algo que yo le voy a decir es que en Cristo Jesús y en su palabra yo creo en las totalidades. Creo en las totalidades. Si Dios dice, yo voy a bendecirte por completo, es porque te va a bendecir por completo. No va a hacer falta nada, no va a haber escasez. Dios va a darte hasta lo último y hasta te va a multiplicar al 100 por 1, al 1000 por 1000. Y vas a sorprenderte de ver lo que Dios hace, porque de verdad cuando Dios lo dice, así es. Lo que Dios dice es que así es, punto. Nada ni nadie lo puede cambiar. Cuando Dios dice nada o no, es no o nada. Ahora, punto 2. Cristo, ¿verdad? De esta segunda parte, es el creador del universo. Jesús, Dios creó el universo. Cristo no empezó su existencia en Belén. Él ha existido eternamente.
¿verdad? No es que cuando fue ahí que le decían Jesús de Nazaret, porque fue de ese lugar, no, él existió desde siempre. Es el que permitió que todo lo que vemos esté hoy en día, que nosotros estemos aquí presentes, viviendo, respirando, existiendo. El apóstol Juan escribió en Juan 1:1 y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué significa Belén cuando Jesús nació? Bueno, la palabra de Dios también dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mi amado hermano y amigo, si usted se fija en lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, entonces quiere decir que Cristo ha existido eternamente. Colosenses lo dice que Cristo, en la palabra de Dios, ¿verdad? Es el primogénito de toda la creación. Lo leímos en Colosenses 1:15. La palabra primogénito tiene dos usos. Se usa para referirse al primer niño nacido de una familia, pero se usa también para describir a la persona que tiene una posición de honor. Para Jesús, primogénito es un título de honor y posición. Cuando Pablo escribe que Cristo es el primogénito de toda la creación, le implica que Cristo es sobre toda la creación. Eso es lo que implica. Cristo es el creador y es el Señor del universo. Elohim. Eso es. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Lo leímos, versos 16 y 17. Sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él anteceden todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Cristo es el creador, el sustentador y la meta final de su creación. La meta final tuya y mía. Llegar a Él, a tener una relación con Él, llegar a ser, ¿verdad? Aquí, por lo menos aquí en la tierra, porque nunca, ¿verdad? Pero como Él nos enseñó en su palabra. Imperfectos, pero buscando alcanzar una perfección en el Señor, buscando ser de bien, amándolo a Él sobre todas las cosas, mente, alma, cuerpo y corazón, como dice el mandamiento. Y el otro mandamiento que dice también amarás a tu prójimo como a ti mismo, también amando a los demás. Número 3, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso también lo vimos en Colosenses, en lo que leímos, ¿verdad? La iglesia no es una organización, no es las cuatro paredes. No es lo que está construido, sino que es un organismo. Somos varias personas juntas y unidas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, mi amado hermano y amigo, es la novia de Él. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin la cabeza el cuerpo es impotente. Sin Cristo la iglesia no tiene vida, así de sencillo. Necesitamos de Él. La iglesia somos usted y yo, somos nosotros. Pero sin Dios, ¿qué sería de nosotros? Entonces, ¿para qué? No seríamos iglesia. De nada, todo sería en vano. Pero por eso es que necesitamos de Cristo, por eso es que necesitamos de Dios. Porque Él es esa cabeza que nos guía y que nos permite, o sea, realmente por quien hacemos todas las cosas. Como la cabeza, Cristo es el principio de la iglesia. El mundo es la creación de Cristo y la iglesia es la nueva creación. Cristo es la fuente de vida y es la existencia de la iglesia. Yo no sé cuánto les está edificando este mensaje y está siendo de bendición y están aprendiendo mucho, pero de verdad, bueno, yo doy gracias a Dios, doy gloria a Dios porque esto me está enseñando tanto y estoy aprendiendo más y más de lo que la palabra nos enseña. ¿Saben una cosa? Como la cabeza, Cristo es el primogénito entre los muertos, Cristo dio su vida y su sangre para la iglesia por medio de su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, ¿verdad? Eso lo sabemos, Jesús murió y resucitó al tercer día, Dios no está muerto, Él está allá en lo alto, está en los cielos, está aquí contigo, está aquí conmigo, está en todo lugar, es omnipotente, recuerdan que lo vimos en la prédica pasada, es omnisciente, es omnipresente. Puede estar en todo lugar, conoce todos los pensamientos y secretos de tu corazón y tiene el poder de prácticamente lo que sea, de cualquier cosa. Entonces Cristo no es un héroe muerto. Cristo es una presencia viva, como les digo. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por esto. Ahora, como la cabeza, Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas, especialmente en la iglesia, especialmente en nosotros, en sus hijos. La palabra preeminencia significa que Cristo es el Señor supremo sobre todo. Que Él es supremo, que Él es deidad, que Él es todo. Todo para nosotros, todo para usted, todo para cualquier duda que usted tenga, la respuesta está en Cristo. Ahí está, punto. Cualquier situación y circunstancia, la respuesta está en Dios, sencillo. Como la cabeza, Cristo tiene toda la plenitud. Esto significa que Cristo es todo lo que la iglesia necesita. Ahí está, todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos más nada, hermano, amado y amigo. No necesitamos más ninguna otra más cosa más que a Cristo, más que a Dios. Él es suficiente para la vida tuya y mía.
Nosotros estamos completos en Él. Con Jesucristo basta. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Realmente un cuerpo necesita de sus partes. Necesita una mano, necesita un pie. Por supuesto que necesita la cabeza, si no de ahí qué sería, ¿verdad? Necesita todo, todo en el cuerpo lo necesitamos. Así somos, todos nos ayudamos unos a otros y necesitamos de Cristo, que Él es realmente la cabeza, Él es el quien está, el hecho de que diga que es la cabeza es que quiere decir que está por encima de todo, que es a quien adoramos, a quien servimos y a quien amamos. Ahora, número 4, Cristo es el agente de la reconciliación. Oiga esto, y esto es importante. La palabra reconciliar significa restablecer una relación quebrantada. A veces esta palabra se usa con el matrimonio, ¿verdad? A veces con un noviazgo. Pablo usa esta palabra para la relación que existe entre los hombres y Dios. Pablo, que era un excelente teólogo y estudioso de la palabra de Dios, nos da esta definición, ¿verdad? El pecado, que es el que ha separado a los hombres de Dios, pues bueno, Cristo entonces viene para dar su vida en la cruz con el propósito de ¿qué? De reconciliar a los pecadores con el Dios Santo, con el Dios Todopoderoso, de reconciliarnos, que haya un acceso con Él, que haya algo que nos permita acercarnos a Él y no ver a Dios como un Dios lejano o un Dios inaccesible, que también lo hablamos la vez pasada. Dios es un Dios al cual tenemos acceso, a quien podemos acercarnos, a con quien podemos hablar, a quien podemos pedirle perdón, hablarle así como usted le habla a su amigo, como usted le habla a quien le hable con confianza, con amor, obviamente con respeto, ¿verdad? Con reverencia, ¿verdad? Como Dios la merece. Pero usted puede acercarse y decirle, papá, yo te alabo, yo te adoro, papá, me está pasando esto y esto y esto, necesito tu ayuda. Dios, yo te pido que por tal persona, para que la sanes, para que hagas esto, para que cumplas un milagro, para que, no sé. Pero son ejemplos, ¿verdad? Podemos acercarnos al Señor. Ahora tenemos esa reconciliación a través del arrepentimiento. Si usted se equivoca, si usted peca, hace algo que no es correcto, usted puede, gracias a Dios, tenemos la oportunidad hoy de venir delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, me equivoqué, perdón, dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que hacer, necesito tu ayuda. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Nos enseña y descubrimos el propósito de esa reconciliación en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha, irrepresibles, puros delante de Él. Cristo vino, mi amado hermano y amigo, para reconciliarnos y para cambiar nuestra vida completamente, para transformarnos, para redimirnos. Y yo creo que si yo los pongo a dar testimonio a cada uno, pues no terminamos nunca. Y que todos tienen su testimonio. Y gloria a Dios por eso. Pero por eso es donde hay que tener mucho cuidado porque hay muchos conceptos falsos de la doctrina de Jesucristo hoy en día. Hay muchas iglesias en las que se ha metido la apostasía, que están enseñando cosas que no enseñan realmente la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que estar alertas, tenemos que despertar, tener cuidado hasta con lo que se predica y ver que sea algo que realmente esté escrito en la palabra y que provenga de Dios. Porque si no es así, no se acepta. Usted no debe aceptar algo que no venga de la palabra de Dios. Sencillo. Mucha gente en este país y en las naciones, en cualquier país, en muchos lugares tienen la idea de que la iglesia salva. Otros creen que, con todo respeto, pero que la Virgen salva, ¿verdad? Sin el afán de atacar una religión ni nada por el estilo, pero tengo que mencionarlo, porque esa es la misión a la que Dios me ha enviado. La Biblia es clara, mi amado hermano y amigo, solo Cristo puede salvar. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que Jesucristo, más que en Él. Las sectas hablan de Cristo, pero Jesucristo no puede salvar porque representan un Cristo falso. Muchos hasta representan material, representan, como dice la palabra de Dios, estatuas de madera que no pueden respirar, que no pueden hablar, que no pueden hacer nada, que están muertas. Y lastimosamente las sectas están creciendo rápidamente, rápidamente y la gente está empezando a confundirse y está empezando a creer en cosas. Ahora se han metido sectas también hasta en el mismo cristianismo donde creen que la prosperidad, que sí, que Dios te prospera, claro, que Dios nos bendice, claro que el Señor nos bendice, pero no todo es muy bonito porque es que el problema de esos lugares, de ese tipo de lugares es que hacen ver que en el Evangelio y que en la palabra de Dios todo es prosperidad y bendición hasta que abunde. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios también enseña que van a pasar cosas, que el mundo va a padecer, que vienen situaciones difíciles, que necesitamos de la ayuda de Dios, que en el Evangelio nadie dijo, nadie dijo que no íbamos a tener más problemas, porque claro que los vamos a seguir teniendo.
El hecho de que seamos cristianos y nos llamemos, ¿verdad? Nos llamemos cristianos, no quiere decir que ya no vamos a tener más situaciones, que ya no vamos a necesitar más de nadie, ni de nada. No, claro, ahí es donde más necesitamos de Dios para que nos ayude. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque hay gente que no conoce bien la doctrina de Cristo y ahí es donde tiene problemas y se van en todas creyendo las sectas, creyendo esos falsos evangelios que se están predicando y toda esa apostasía que está llegando a muchos lugares. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado realmente. Hay que ser muy celoso con lo que alguien le esté hablando a usted, muy celoso. Y busque siempre, acuda a la palabra de Dios y revise si ese mensaje que se está dando está ahí en la palabra de Dios. Si no, no lo reciba, punto, no lo oiga. Mejor ya ahora para la próxima, busque otro lugar, si es que está pasando en una iglesia, si es que está pasando con alguien. No, mire, deje de escuchar y escuche realmente personas que hablen la verdad, que hablen lo que está en la palabra de Dios. Solo Cristo salva. Solamente Él puede cambiar la vida de un pecador, puede cambiar tu vida, mi vida, todas las vidas. Por eso el mensaje de Jesucristo debe ser central en toda la predicación, en todas las enseñanzas de la iglesia. Cristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, ahí en los cielos. Y un día va a venir otra vez, por supuesto. Cristo es el Señor, Él es nuestra confianza y es nuestra esperanza. En Él está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, porque solamente Él es el que nos da salida, el que nos trae la salvación, el que hace caminos, abre caminos y abre puertas donde no los hay, donde no las hay abiertas y hace caminos donde no los hay. Si Cristo es la imagen de Dios, el creador del universo, la cabeza de la iglesia, el agente de la reconciliación, nosotros como, vea, de verdad, como hijos de Dios, como pastores, maestros, misioneros, evangelistas, líderes, servidores, como personas, etcétera, etcétera, tenemos la responsabilidad, como conocedores de Dios, tenemos la responsabilidad de proclamar a Cristo a los miembros de nuestras iglesias, a las personas con quienes nos rodean, ahí con los que compartimos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros del colegio, de la escuela, en cualquier lugar, en el transporte público, en el parque, en la calle, a los inconversos y a todo el mundo. El mensaje de Jesucristo debe ser el mensaje central de la iglesia. Así debe ser. Punto número 5. Jesús nunca se apresuró. Oiga, sigamos viendo. Es que aquí no paramos, hermanos. Gloria a Dios. Aquí seguimos viendo. Es que no terminaríamos de verdad, como les digo, nunca de hablar realmente de Jesucristo y su esencia como tal, de Dios como Padre, ¿verdad? De Dios como creador de todas las cosas, de Dios y sus diferentes significados, que ahorita vamos a ver eso también. Muchos nombres que Dios tiene, que la vez pasada solamente los mencionamos por encima, ¿verdad? Pero que también son importantes y son parte de, y que la palabra nos enseña, que son los nombres de Dios, ¿verdad? Los nombres de Dios y su significado. Ahora, pero bueno, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero antes de pasar a eso, Jesús nunca se apresuró, que es este punto número 5. Y es que saben, tal vez usted dirá, ¿cómo? Bueno, ¿cómo que nunca se apresuró? Bueno, nunca se apresuró, nunca se apresurará. Porque todo lo que Dios hace, y vuelvo a recalcar esto que es importante, lo hace en el tiempo perfecto de Dios. Los tiempos y las sazones son de Dios. Dios sabe en qué momento darte esa respuesta por la que tanto has estado orando por años. Dios sabe en qué momento hacer ese milagro en tu vida que le has pedido por mucho tiempo. Dios sabe en qué momento traerá esa respuesta desde los cielos. Y saben, estaba escuchando la vez pasada una frase hermosa en una predica que estaban compartiendo, que decía, para parafrasearlo, ¿verdad? No lo recuerdo literal, pero algo que quedó dentro de mí y eso me quedó dentro de mi mente, quedó dentro de mí, pasé pensándolo como por una semana, y es que, ¿sabe una cosa? Dios, cuando empieza a ponerse, vamos a ver, cuando las cosas empiezan a poner difíciles, ojo con esto que les voy a decir, cuando las cosas empiezan a poner difíciles, esto es palabra que Dios trajo, palabra que Dios habló en ese, vea, en ese culto, gloria a Dios, en mi iglesia,
que el Señor bajó, bueno, algo poderoso pasó, algo hermoso, una gloria de Dios y el Señor habló ese día. Dios hizo cosas grandes, de verdad que sí, el Señor es grande y Dios hizo cosas grandes. Y mire, Dios dijo en esa palabra, en ese mensaje, dice, ¿verdad? A través de nuestro pastor, ¿verdad? A través de nuestro Padre espiritual y él dice, bueno, Dios, cuando las cosas empiezan a poner difíciles, cuando las situaciones se empiezan a incrementar, es porque la respuesta de Dios a eso que tanto le has estado pidiendo ya está allá en los cielos y va a llegar solamente si tú logras permanecer firme a través de las circunstancias y logras apoyarte en Dios y dejar que se haga la voluntad del Señor. Aleluya. Yo me quedé así como, wow. O sea, para mí, mire, yo quedé, mire, pero como dirían los españoles, quedé flipando. De verdad, yo quedé, pero, pero flipando, de verdad que sí. No encuentro otra palabra. Quedé flipando, quedé anodadado, ¿verdad? De pensar y de, wow, de la magnitud de lo que significa esa frase. Que tal vez dirá alguien, una frase sencilla, una frase más, una frase cualquiera, pero miren, no es una frase cualquiera, no lo tome a la ligera, no lo tome a la ligera, de verdad que lo que significa y el trasfondo que trae, si uno se pone a pensar en lo que uno vive día con día, uno dice, puchica, es cierto, tiene razón, es tan real y tan verdadero, y qué increíble y qué bonito. Por eso es que no tenemos que dejar de orar, por eso es que no tenemos que dejar de pedirle a Dios insistentes, insistentes, como la mujer que no dejaba de pedirle a Dios, como Ana que no dejaba de pedirle por su hijo, no dejó y no dejó y no dejó y no dejó, y oraba y la veían ya más bien como una mujer rara, como que le pasa a esta loca, pero ella no importa, a pesar de los comentarios que los demás y que la gente hacía de ella seguía orando, ella seguía clamando al Señor, y esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener hoy en día, una actitud de adoradores, una actitud de oradores, y oradores no de por cómo usted habla, sino de cómo usted sí habla, pero con Dios en lo personal, de cómo usted tiene esa relación con Dios, de hablar, de conectarse con el Señor. La oración es la llave al cielo, es la llave del acceso a la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar orando, insistiendo. Hay mucha gente que dejó de orar y el milagro estaba tal vez a unos pocos días de llegar. La respuesta tal vez estaba a poco tiempo de llegar a su vida, pero dejaron de orar. No deje de insistir, no deje de orar, por eso que tanto usted está orando. Y yo quería hacer esa pausa, no importa. Quería hacer esa pausa, pero quería mencionar eso tan importante y tan necesario. ¿Y por qué? Porque va de la mano con el punto, no nos hemos salido. Dios todo lo hace en su tiempo perfecto. Los tiempos y los designios son de Dios. Él sabe lo que hace, cómo lo hace, en el momento correcto, en el tiempo perfecto. Todos lo queremos para allá. Hoy en día hay un espíritu de microondas en donde queremos que todo sea, pero ya, en este momento, no después, ahora, hoy mismo, ya, ya. Pero a veces no entendemos que es que no es ya, que hay que esperar, que el plan y los propósitos de Dios es que eso llegue en un año, en 3 años, en no sé, en 2 días, en un día, que sea hoy mismo, en la tarde, yo no sé, en cualquier momento, pero en el momento en que Dios tenga que va a ser el momento perfecto. Jesús tenía el control absoluto del tiempo y nunca permitió que la presión lo dominara. Por más de que él pasó presión cuando estuvo aquí en la tierra, nunca dejó que la presión fuera algo que lo dominara. Porque mire, yo le voy a decir una cosa a usted, pero hoy vivimos afanados, preocupados en la cotidianidad del día a día, de que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que ir a hacer aquello, que tengo que ir a recoger a mi chiquita que sale del colegio, que tengo que ir a ayudar a mi esposa, tal cosa, que tengo que y infinidad de cosas, cualquier cantidad de cosas que usted tenga en su día a día, ¿verdad? Que usted tiene que hacer, ¿verdad? Pero no podemos dejar que todo eso tome prioridad cuando la prioridad en nosotros siempre debe ser Cristo, cuando la prioridad en nuestras vidas debe ser Dios, debe estar por encima de cualquier, mire, de cualquier prioridad y de cualquier cosa que usted tenga como plan de hacer día a día aquí en la tierra. Siempre. Porque el tiempo no perdona, el tiempo va pasando. Nadie puede detener el tiempo. No tenemos un artefacto para detener el tiempo y para devolvernos al pasado y cambiar algo que hicimos mal o volver a un momento en el que tal vez no lo aprovechamos y no pudimos disfrutar. Por eso es que hay que disfrutar la vida. Por eso es que hay que pasarla bien, disfrutar sanamente. Ame a su familia. Si usted está en su hogar, ame a sus hijos, abrácelos, comparta con ellos, ayúdelos si ocupan ayuda, escúchelos. Muchos solo necesitan que los escuchen.
Con solo que usted los escuche ya es una bendición para muchas personas. Con solo que usted hasta les dé una sonrisa ya es una bendición. Hasta que usted les dé un abrazo, algo la gente necesita. Mire, todos necesitamos, usted y yo necesitaba. ¿Cuántas veces yo no he necesitado? Y ha llegado gracias al Señor a alguien que en ese momento ha estado ahí para mí y ha sido de bendición en mi vida. Y yo sé que ha sido enviado por Dios. Entonces, aproveche, el tiempo corre, el tiempo va pasando, las horas van pasando. Ya, por ejemplo, en este momento en el que estoy grabando esto, no sé a la hora en que se vaya a subir este mensaje, si va a ser hoy miércoles, va a ser mañana jueves, no sé en qué momento va a ser, eso no sé, no tengo la noción, dependerá del tiempo, internet, muchas cosas más, indicadores. Pero bueno, en este momento que estoy grabando esto, hoy es miércoles 21 de mayo, para la gloria de Dios, 5:38 de la tarde. Ya 5:38 de la tarde, vamos a ver. Ya acaba de pasar. Vea, justo ahora, 5:39 ya. Ya lo que fue de 5:38, eso fue, ahí quedó, ya no más, ya yo no puedo, ya 5:38 del 21 de mayo del 2025, muy importante, ya quedó atrás. Hasta ahí quedó. Así va pasando los tiempos, los minutos van pasando. Es necesario que el tiempo se acorte, dice la palabra de Dios, y lo hemos visto, ¿cierto o no? Que ahora las semanas no duran nada, se van pero volando, que los años se van volando, todo el tiempo se va pero apresurado. Y por eso Jesús nos enseña que nosotros no tenemos que apresurarnos en lo que queremos, le pedimos a Él, pretendiendo que es cuando nosotros queramos. No, Señor, como lo que hablé en la reflexión de ayer. Nosotros no podemos pretender decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas, o cuándo las tiene que hacer, o con qué las tiene que hacer. Dios sabe cómo lo hace. Dios no hay. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo? Cuando Él es. O sea, ¿cuándo acá el ser humano es el que ahora tiene el derecho de ir y cuestionar lo que Dios hace? Para nada. Dios todo lo que hace es perfecto. Jesús nunca se apresuró. Él hizo milagros y prodigios. Número uno, convirtió el agua en vino en el tiempo indicado, no cuando los demás querían, cuando él quiso. Juan 2:4. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean, porque si nos ponemos a leer uno por uno, mire, hermano, amado, de aquí no salimos. Número dos, resucitó a Lázaro en su debido tiempo, aunque Marta y María pensaban que había llegado tarde. Ese fue el momento correcto en el que resucitó a Lázaro. No antes ni después. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios lo sabe. Juan 11:6. Número 3, cuando sanó a la hija de Jairo, no se apresuró y realizó otro milagro en el camino. Ese es un mayor ejemplo. Cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Si Dios hubiera apresurado, hubiera estado atacado porque de verdad Jesús, ay no, es que ya tú quieras sanar a la hija de Jairo. No, 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 ya, me voy corriendo, vamos. No, no hubiera ocurrido ese milagro que ocurrió con esa mujer. Pero como Dios todo lo hace perfecto, como Dios es un Dios tan extraordinario, mi amado hermano, y como el tiempo le pertenece a Él, déjeme decirle, hizo otro milagro en el momento en que iba a ir a sanar a la hija de Jairo. Sanó también a una mujer con flujo de sangre. Marcos 5, del 21 al 43. Número 5, ya no me acuerdo. 5, sí. Calmó la tormenta mientras dormía, demostrando su absoluta paz y confianza en Dios. Los discípulos ya estaban asustados. ¿Y qué hacemos, Señor? Por favor, Jesús, despierta. No despierta, si no hace algo ahora, vamos a morir. Bueno, Jesús despertó en el momento perfecto y también les enseñó y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron? Tengan fe, tranquilos. Ahí es donde está la fe en uno también puesta en Dios, cuando uno aprende a esperar, cuando uno aprende a no apresurarse y ve el ejemplo de lo que Dios fue, de lo que Dios es, ¿verdad? Y de lo que Jesús fue en la tierra y sigue siendo, por supuesto, que nunca se apresura, sino que todo lo hace en el tiempo perfecto de Dios. Jesús como hijo, enviado aquí a la tierra hace más de 2000 años, todo lo hizo en el tiempo perfecto en que su padre quería que se hiciera como su voluntad. Número 6 o 7, no me acuerdo ya. Antes de alimentar a la multitud, primero enseñó y luego preguntó a Felipe qué hacer, involucrando a sus discípulos en la fe. Y fue cuando ya luego resolvieron, llegó un joven que tenía 5 panes, 2 peces y multiplicaron, ¿verdad? Y pudieron alimentar a la multitud. Gloria a Dios. Juan 6, del 5 al 11. Esa historia la pueden encontrar. Esos versos que les estoy diciendo es donde usted puede encontrar esas historias, ¿verdad? Que como les digo, no lo leemos por tema de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, usted si quiere lo puede sacar su tiempo y ponerse a leerlo para corroborar y también de paso pues ver las cosas grandes que Dios hizo en esas historias, ¿verdad? Pero podemos ver que en todas esas 6.7, no, 7, no recuerdo que mencioné, Dios nunca se apresuró. Dios lo hizo en el momento perfecto, en el momento correcto, en el tiempo perfecto de Dios. Jesús nos enseña en su palabra a confiar en el tiempo de Dios. No se afana. Jesús no se desespera, sino que actúa en el momento indicado.
Así deberíamos ser nosotros también. Punto número 6 para avanzar, y con esto termino con otros 2 puntos. Y como les digo, no quiere decir que ya, que todo eso, esto que dijimos en esta segunda prédica, en la primera parte de esta prédica, ya, eso es Jesús y eso fue nada más. No, sigue englobando muchas cosas más. Es que no terminaríamos, de verdad, es imposible con solo 2 partes. De verdad que se ocuparían muchas partes, muchas, para hablar de lo que es Jesús y de lo que es Dios. Pero bueno, Jesús tuvo compasión. Siendo Dios, también sintió tristeza y dolor. La Biblia menciona varios momentos en los que Jesús lloró. Juan 11:35, Jesús lloró por la falta de fe de sus amigos y familiares en la muerte de Lázaro. Él decía, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no pueden creer que aún hasta de la muerte yo puedo hacer cosas grandes? Y hasta Jesús decía, supieran que yo voy a morir y voy a resucitar y que voy a vencer la muerte. Lucas 19, del 41 al 44. Número 2, lloró por Jerusalén porque sabía que su pueblo lo rechazaría. El versículo más corto de la Biblia que dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús sintió como usted y yo sentimos. Su llanto no era un llanto de debilidad, sino de amor profundo por la humanidad, en donde él decía, ay, ojalá pudieran entender. Ay, perdónalos, como él dijo en la cruz, porque no sabe lo que hace. Señor, lo que Jesús quería es que nosotros pudiéramos entender, que pudiéramos querer más, buscar ser más como Él, de agrado, y ser compasivos como Él fue compasivo. Si alguien está en una situación, el hecho compasividad es ver si alguien está mal, ayudarlo, extenderle nuestra mano. Vemos a la gente de la calle y no las ayudamos. Y dice la palabra de Dios, me viste con hambre y no me diste de comer, me viste con sed y no me diste de beber, me viste sin ropa y no me vestiste, dice el Señor, y es la representación de ellos. ¿Cómo no vamos a ayudar a alguien que está en la calle, que no tiene que comer? Si usted tiene la posibilidad de ayudarlo, ayúdelo. Si usted tiene la posibilidad de escucharlo, escúchelo. A la gente, a niños huérfanos, hay mucha gente sufriendo, pasándola realmente mal, amados hermanos. Y nosotros, teniendo la posibilidad de ayudar, decimos, no, porque no hay tiempo, no, porque no hay plata, no, porque no podemos, no, porque... Y le ponemos excusas a todo y no hacemos algo. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Eso es lo que yo te pregunto. Hubiera dicho, igual, no tengo tiempo, y se hubiera ido ya. No. Punto número 7, Jesús tuvo carácter. Aleluya. Carácter para vencer a la tentación con palabra. Gloria a Dios. Carácter en todo momento. Él no se enojó. Él no se desesperó y hizo todos. Y dijo, quítense todos. Ustedes que me están escupiendo, que me están haciendo cargar una cruz. Váyanse, que aquí, que allá, tal por cual. Y aquí, que aquí esto y que aquello. Y usted me entiende, ¿verdad? No, Jesús en ningún momento trató mal a ninguna persona. Fue justo, fue real, fue sincero, por supuesto, a muchos no les gustó, como a los sacerdotes, a los fariseos, pero lo que él hizo, pues tenía que hacerse. Ya no era un tema de él, ya era un tema de la gente. Jesús tenía carácter. Por eso hay una canción muy hermosa que dice por ahí, yo no sé si usted la ha escuchado, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. De verdad, o sea, que Dios nos ayude a tener un carácter pasivo, a no desesperarnos por las cosas como lo vimos anteriormente, a no enojarnos, airaos, pero no pequéis. ¿Podemos enojarnos? Claro está. El enojarse es un sentimiento. Usted se puede enojar por algo que a usted no le agradó, por algo que a usted no le gustó, pero el problema está en que si usted hace que ese enojo en usted se convierta en ira y haga algo malo en contra de alguien, en contra de algo que lo hizo enojarse, ese es el problema. A tener carácter, firmeza, a poder tener fe y a poder creer en que Dios podía hacer lo que él quisiera, que usted no tenía que por qué dudar de Dios porque él puede hacer lo que quiera y lo sigue pudiendo hacer, porque hasta hoy en día lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Cualquier cosa que usted le pida a Dios creyendo con fe la va a recibir. La palabra de Dios dice, es que si tan solo te digo, es que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya, si solo creyéramos veríamos su gloria, veríamos su poder, veríamos la grandeza y la majestuosidad de Dios. Santo, santo, sí Señor, santo. Gloria a Dios por esta palabra, de verdad, por este estudio tan poderoso. Que Jesús nos dé carácter, que Jesús nos moldee. Hoy vamos a hacer una oración al final para que usted le diga al Señor, Señor, moldéame como vasija en manos del excelente alfarero. Cámbiame. Mire, de verdad, que usted le pueda decir al Señor, si usted pueda postrarse ante la presencia de Dios y le pueda decir, Señor, cámbiame si es necesario. Moldéame a tu imagen. Hazme como tú quieres, no como yo quiera, como una persona que yo quiera. Que me desespero fácil, que me enojo fácil, que no tengo paciencia, que ando buscando pleito y contienda entre las demás personas, una persona que, ¿verdad?
sino una persona diferente, una persona llena de Dios. Y se nota cuando alguien está lleno de Dios. Se nota cuando alguien está trabajando en sí misma, está trabajando en su vida para tener un carácter como el que Dios dice que debemos de tener, para ser de agrado, ¿verdad? Como Dios dice en su palabra. Entonces, el tema del carácter es importante también. Ahora, vamos, antes de pasar al último punto, ya para terminar este estudio, porque ya el tiempo se nos fue, vamos a ver un poco de los nombres de Dios. Miren, hay muchos nombres que Dios tiene y esos nombres tienen un significado. Y todo está en la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a empezar con 7 nombres de Jehová que dice Jehová Jireh, ese es uno, de muchos tantos que hay. ¿Qué significa? El Señor proveerá, y eso está en Génesis 22:14, ¿verdad? Porque a mí me gusta obviamente investigar y como siempre les digo que todo esté en la palabra de Dios y que lo podamos leer. Yo me encargué de leer cada uno de estos versículos para saber que fuera cierto, y también es algo que gracias a Dios he escuchado y realmente sé que está en su palabra. Jehová Rafa, que es el Señor que cura, Éxodo 15, verso 26. Número 3, Jehová Shammah, que significa el Señor está aquí, y eso está en Ezequiel 48:35. Jehová Shalom, que es el Señor es paz, Él da la paz, o en otra traducción, Dios da diva de paz, Jueces 6:24. También está Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera, Éxodo 17:15. ¿Mi bandera de qué? Bueno, de victoria, de salvación, etcétera, etcétera. También está Jehová Ra, que significa el Señor es mi pastor, y eso lo podemos ver en Salmos 23. Jehová Tiskenu, yo esa no la había escuchado, yo como, ¿qué? Y me puse a investigarle, y es cierto, y wow, es increíble, también era un nombre de cómo se le podía decir a Dios, y significa que el Señor es justicia, que el Señor es juez y abogado por excelencia, y eso está en Jeremías 23:6. Aleluya, es increíble, y hay muchos nombres más. Podemos ver también Adonai, que significa el Señor, ¿verdad? Dios fuerte, Elohim, que es el creador todopoderoso, Génesis 1:1, lo podemos ver, ¿verdad? El Olam, que es el Dios eterno, el Roy, el Dios que todo lo ve, el Shaddai, que es el todopoderoso, Emanuel, como lo vimos, Dios con nosotros, ¿verdad? Está también en Mateo, cuando él nació, ¿verdad? Jehová, que es yo soy, el gran yo soy, cuando envió a Moisés y dijo, ¿qué les voy a decir cuando me pregunten quién me envió? Bueno, diles, les envió el yo soy el que soy. Jehová Jireh, ya vimos, proveerá. Makadesh, el Señor que santifica, ¿verdad? Jehová Sabaoth, Sabaoth, perdón, que significa el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y muchos nombres que usted ve como extraños, pero que representan a Él, Yahweh, Yeshua, que significa igual yo soy, ¿verdad? Hay hay muchos nombres que Dios tiene, Yahweh, Yahvé, ¿verdad? Pues que representan a Dios, que hablan de Dios como tal realmente. Dios fuerte, ¿verdad? Vean, aquí otro muy bonito. Hay una imagen bien bonita que, bueno, si se las pudiera colocar en pantalla, es que no sé si. No voy a poder en este momento. Pero bueno, que habla de eso, se los voy a leer, ¿verdad? Un poco ahí, ya estamos viendo. Jehová, obviamente, como se habla, ¿verdad? El Ilión, que significa Dios Altísimo, está en Génesis 14:19. También podemos ver, dice Jehová Gomlah, que significa el Señor es mi recompensa, Jeremías 51:26. Jehová Sama, que significa el Señor está presente, Ezequiel, ¿verdad? Como lo vimos, 48. Jehová Nakeh, el Señor que golpea, interesante, Ezequiel 7:9, ¿verdad? Jehová Elohim, Kadosh, Israel, que significa el Santo de Israel, y está en Isaías 1:4. Y bueno, hay muchos nombres más de Dios como tal. Pero bueno, volvamos ya al último punto de Jehová como tal en su esencia y quién es Dios, a cuál Cristo servimos, conociendo a Jesús. Y es que bueno, Jesús, el último punto, es todo para nosotros. Y que Él rompió las reglas. Y usted mira, ¿cómo? ¿Cómo que Jesús rompió las reglas? O sea, no hizo bien. No, claro que hizo bien, por supuesto. Siempre. Ay, disculpen. Siempre. Y en eso se concluye todo. Jesús lo es todo. Jesús, mire, ¿qué significa cuando decimos que rompió las reglas? Bueno, significa que Jesús desafió las tradiciones humanas para demostrar el amor de Dios. Trascendió. Jesús fue mucho más allá. Jesús nos demostró su poder. Nos enseñó
que si nosotros creemos podemos hacer cosas grandes. Jesús dijo en su palabra, si ustedes creen, verán la gloria de Dios y yo me voy, pero ustedes pueden hacer milagros, pueden echar fuera demonios, pueden sanar enfermos, solo si logran creer en mí, lo van a poder hacer y en mi nombre, obviamente, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús sanó en el día de reposo, lo que hizo que escandalizara a un montón de religiosos, de esos fariseos y saduceos, y que dijeran, pero ¿qué está haciendo este hombre que se cree que tiene la autoridad y el poder? Y déjame decirte que la tiene. Marcos 3 del 1 al 6. Jesús también tocó a los leprosos, algo que era prohibido por la ley judía. Mateo 8 del 2 al 3, ya lo vimos, compartió hasta con samaritanas. Cuando los judíos y samaritanos no se llevaban, llegó a hablarle a una mujer samaritana prometiéndole agua viva, una agua que le iba a llenar, una agua en la que ella no iba a tener sed jamás. Y eso es del agua que le pedimos a Dios. También permitió que una mujer lo ungiera con un perfume costoso, aunque los discípulos lo consideraron un desperdicio. Jesús lo vio como un acto hermoso de parte de ella hacia él. Marcos 14 del 3 al 9. Jesús se rebajó, nunca se creyó glorioso, se creyó más que todo, no, se rebajó y hasta lavó los pies de sus discípulos. Qué lindo acto el que él hizo. O sea, él está diciendo, no, o sea, estoy aquí para ustedes, estoy para vosotros. Aunque no es igual a ellos, porque no era igual a ellos. Bueno, humanamente hablando sí, pero en la esencia y el poder de Dios no. Aún así les dijo, no, yo estoy aquí. Todos nos amamos y enseñó de que debemos ser humildes, de que debemos ayudarnos, que nadie tiene que gloriarse o exaltarse, que la gloria es pero para Dios únicamente. Y por eso nos enseñó hasta eso. Jesús compartió hasta la última cena con Judas, sabiendo que ya lo iba a traicionar con su discípulo, pero aún así él con su amor tan grande compartió de esa cena con él. Qué lindo, de verdad, qué lindo, qué gran Dios el que tenemos. Jesús lo es todo. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Nuestra vida es gracias a Él. Todo, su casa, su hogar, su trabajo, su familia, sus hijos, su esposa, todo es de Dios. Todo se origina de Él y todo es por Él y para Él. Todo lo que usted hace debería ser para honrarlo, para glorificarlo, para darle la gloria. Lo que usted diga, haga, vea, comparta, vea, de verdad, debe ser para la gloria y honra de Dios, porque Jesús lo es todo. Él es todo para mí. Yo no sé si Él es todo para ti, pero para mí lo es todo. Gloria a Dios. Dios es todo para nosotros. Todo. Él es el todo. De verdad, todo. Cualquier necesidad, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier cosa a la que usted quiera encontrar perfección como tal, solo Dios. Santidad como tal, solo Dios. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Una pequeña parte de tanto en lo que engloba lo que es Jesús y lo que es Dios. Gloria a Dios. Y con esto concluimos, mi amado hermano. Jesús no vino a sostener tradiciones vacías, sino que vino a traer libertad y transformación. Entonces, ¿a cuál Cristo tú sigues? ¿Sigues al Cristo de la tradición, que no tiene poder para cambiar vidas? ¿Sigues al Cristo que has creado en tu propia mente, que se adapta a tus deseos y no te desafía? ¿Sigues al Cristo de la religión, representado por imágenes y rituales vacíos, que al final no llenan? ¿O sigues al Jesús de la Biblia, al que ama, que perdona, que transforma y nos da nuevas oportunidades? A un Dios que, claro, por supuesto, también nos corrige, nos exhorta y nos enseña. Y nos dice cuando algo no está bien, de muchas formas. Aleluya, a alguien Dios le está hablando. A alguien Dios le está hablando en esta hora. Jesús no es un simple personaje histórico, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador del mundo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo ayer y siempre, aquel que era, que es y que ha de venir. Aleluya. Y hoy es el momento para que lo sigas de verdad, con todo tu corazón. Aleluya. Vamos a orar. Cierra sus ojos, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Dios es bueno, amén. Dios es todopoderoso, todo maravilloso, y seguimos adorando y exaltando el nombre de Dios que tiene poder, seguimos glorificando el nombre de Dios que tiene vida, el nombre de Dios que va más allá. Aleluya. Ahora conocemos, ahora entendemos a un Dios tan grande y tan maravilloso. Que entendemos que tenemos un Dios que nos ama tanto, un Dios que ha dado su vida por nosotros. Y hoy en este momento oramos, hoy en este momento clamamos, Señor Jesús. Oh Padre, te damos la gloria. Padre de la gloria, te alabamos y te exaltamos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Con esto terminamos. Dile, Señor, yo te alabo. Mi alma te alaba, mi corazón te adora. A ti que eres santo, al que es 3 veces santo, 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 al cual los 24 ancianos y los 4 seres vivientes lo adoraban día y noche y le decían, santo, santo, santo eres tú. La gloria sea para ti. ¿Cómo no adorar y exaltar
¿Cómo no alabar al que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos, al Dios Todopoderoso? En Él está nuestra fortaleza. Caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas ninguno a mí llegará, porque en Dios hay poder. Aleluya. Dios nos da vida y vida eterna, vida en abundancia. Santo Dios. Al Dios perfecto, al Dios maravilloso, al Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas pueden planificar, aún de lo que nuestros pensamientos y nuestra mente limitada logra entender. Dios trasciende barreras. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama tanto que deja las 99 y va por la oveja que se pierde. Es un amor que no tiene comparación. Dios es un Dios increíble, es un Dios imparable, nada ni nadie lo puede parar. Es un Dios poderoso, incomparable, que no se compara con nada en este mundo. Un Dios misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana, que nos ama y que nos perdona y que nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él para hablarle y decirle: Señor, yo he fallado, me he equivocado, perdóname. Y nos va a perdonar, nos va a escuchar. Un Dios que abre sus brazos y los extiende para recibirnos a nosotros. Aún las veces que le hemos fallado, nos recibe con amor. Un Dios que tiene el poder por encima de cualquier otro poder, por decirlo así. Poder de con las tinieblas que existe, cualquier otro poder que pueda haber de brujería, hechicería. El poder de Dios es más grande, aleluya. El poder de Dios va más allá. Dios es más poderoso, Dios es grande, es maravilloso. Dios lo es todo para nosotros. En eso se concluye todo. Él lo es todo. Él es todo para mí. Él es todo para ti. Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, tú eres todo para mí. Sin ti, ¿qué sería de mi vida? Sin ti, ¿qué sería de mí? Nada podría ser. Tú eres el que me das la capacidad. Tú eres el que haces que me levante cada mañana, que abra mis ojos y a quien yo quiera con todo mi corazón adorar, porque me diste la vida, porque me permitiste hablar, comer, caminar. Aleluya. Ya el hecho de abrir nuestros ojos y respirar. Señor, ¿cómo no alabarte? Tú eres grande, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios que sacó al pueblo de Egipto, es que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el Dios que abrió el mar rojo en dos, el Dios que hizo milagros, que sanó leprosos, sanó enfermos, el Dios que hizo prodigios, el Dios que restauró toda una nación, el Dios que cubrió a un hombre de 2 leones que se lo iban a comer y lo iban a devorar, el Dios que hizo maravillas y que la sigue haciendo hoy en día, el Dios que dejó a su Espíritu Santo para morar con nosotros, el Dios que envió a su Padre, a su Hijo Jesús, a morir en la cruz y a derramar su preciosa sangre, una sangre preciosa que se derramó por amor y perdón a nosotros. El Dios grande y maravilloso que nos ama, que aunque somos imperfectos, no sabemos qué fue lo que vio en nosotros, pero nos ama con amor. Un Dios grande, hermoso, un Padre a quien podemos acercarnos y decirle nuestras cosas, que nos va a escuchar, que nunca nos va a desamparar, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Padre, tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo. Padre, te damos la gracia y la gloria a ti, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu poder. Un Dios que perdona, un Dios que nos enseña a perdonar, aún 70 veces 7, perdonar al que necesite perdón, que ama a todos sin ninguna distinción. Un Dios que nos ama por igual, sin importar el color, nacionalidad, sin importar nada. Un Dios que aborrece el pecado, pero que nos ama. Un Dios que nos enseña, un Dios que hace todo lo perfecto en su tiempo perfecto y en su voluntad perfecta. Aleluya. Un Dios con nombres perfectos. Un Dios grande y poderoso que aún nunca llegaríamos a terminar de conocer. Padre, te damos la gloria y la honra. Gracias por este estudio, por esta palabra de poder y de bendición, por esto que nos enseñó tanto, Padre. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada persona que estuvo conectado. Y hermano, yo quiero invitarte, cierra tus ojos. Si tal vez sientes que necesitas reconciliarte, si tal vez no entendías bien quién era realmente Dios para ti y ahora has logrado entender quién es Dios para ti realmente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y quieres volver a tener una reconciliación con Dios porque has entendido que se trata de una relación con Él, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y dile: Señor, Padre, yo vengo en esta hora pidiéndote, antes que nada, que me perdones. Sé que he fallado, sé que me he equivocado, sé que he dicho o hecho cosas que no son de tu agrado, pero sé que en ti recibimos perdón, que tú nos escuchas, que tú extiendes tus brazos y nos recibes como aquel Padre que recibió al Hijo pródigo. Padre, yo te adoro, yo te exalto, yo te alabo, eres todo para mí, eres el deseo de mi corazón, eres el anhelo de mi alma, Señor Jesús, y sin ti nada soy, nada podría ser. Eres el amado, eres el eterno, eres el deseado. Dile al Señor:
Dile, Padre, yo te pido que hoy entres a mi corazón, que hoy entres a mi vida, mores y habites en mí. Quiero ser una nueva criatura, moldeada a tu imagen, Señor. Moldéame, apodérate de mí, Señor. Haz en mí una nueva persona, una persona de bien, una persona que te sirva, que te ame, que busque de ti día con día, que ame a las demás personas. Padre, yo te doy gracias porque sé que has entrado a mi corazón. Te alabo y te bendigo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hay una presencia de Dios gloriosa. Yo no sé si usted puede sentirlo. Yo espero que esto de verdad se transmita, aunque no estamos presencialmente, se transmita ahí por las redes y usted pueda sentir vea, esto de Dios tan hermoso, de verdad. Mi amado hermano, sí, como todo tenemos que terminar y aquí termina esta palabra, pero seguimos, aquí vamos a seguir, aquí no paramos siempre, hasta donde Dios me dé la vida, voy a seguir compartiendo su palabra. Y mi deseo es que se comparta a todas las naciones, a todos los lugares. Comparta este video con muchas personas, compártelo para que la gente lo vea y para que llegue a los oídos de muchos. No para gloriarme a mí, sino para que la gloria sea para Dios y la gente pueda conocer y pueda caer rendida ante los pies de Jesucristo. Aleluya. Mi amado hermano y amigo, que el Señor les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.